Dóriga, y es miércoles de mesa. Roy Campos, Roy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. René Casado, René, muy buenas tardes. Estimado Joaquín, buenas tardes. Don Pepe Fonseca, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Hemos estado comentando todos los incidentes que hemos tenido en la frontera y digamos con el mal humor del señor Trump, que amenaza con cerrarnos la frontera. Y yo les decía a Roy y a René que me parece que al final de cuentas esta actitud del señor Trump, que de por sí no necesita mucho, la provocamos nosotros. Ya nomás faltó que el 1 de diciembre, en una proclama internacional, se pararan Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero a gritar en la frontera de México con Guatemala, a gritarle a todo Centroamérica lo que dicen que decía la Estatua de la Libertad: mandadme a todos sus hambrientos, mandádmelos, aquí estoy con los brazos abiertos, vengan, va a haber justicia, los vamos a tratar humanitariamente, los vamos a tratar como si fueran de casa. Pues muy claro, ¿no, Roy? Muy claro, de hecho es el Senado que quisiera yo que hubiera siempre, que no represente a los partidos sino a los mexicanos. Sí. Ese es el Senado que quisiera ver, ¿no? De hecho, este tema tiene que ver con lo que dijo Pepe. De hecho, y difiero con Pepe nuevamente, de manera sarcástica utiliza la palabra y los vamos a tratar de manera humanitaria, y no queremos tratar de manera humanitaria. Yo quisiera que Estados Unidos tratara a los mexicanos humanitarios, de manera que quiero que los mexicanos tratemos a todos humanitarios. Y no es del gobierno de López Obrador. Las caravanas empezaron desde el sexenio pasado y al final del gobierno de Peña Nieto justo hubo unas grandes caravanas donde el gobierno mexicano los trató de manera humanitaria y los ayudó a llegar a la frontera. Y hoy tenemos un encargado de la migración, Tonatiuh Guillén, que ha demostrado muy buenas artes para de entender que los que vienen son víctimas, no delincuentes. Son víctimas de la delincuencia de los países, de la pobreza, de los malos gobiernos, y buscan mejores condiciones de vida. Quieren pasar por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Y ahora entiendo, el conflicto de Trump tiene que ver con eso. Trump quisiera que México les pusiera la valla para que no llegaran hasta esa frontera, diciendo: es bronca de ustedes, México, no es bronca mía. Quieren venir a mi país, pero es bronca de ustedes, no es bronca mía. Ese es el conflicto. Y el chimoltrufo Trump un día dice cierra, otro día no cierra, y el chimoltrufo juega con ese, y hace bien el Senado en decirle: no esté ofendiéndonos. Así es, y es de Senado a Senado. Fíjate, Joaquín, muy importante que haya una política de Estado. El presidente inició con algo que es muy criticable, que se podía circunscribir a lo que se llama política aldea, de a mano alzada, poner ahí un falso dilema de si te enfrentas o no te enfrentas. Eso está más allá de eso. Sin embargo, el Ejecutivo, por instrucciones del presidente, ya en el canciller sale también a dar una respuesta directa de estrategia de política exterior en esta complejísima relación bilateral asimétrica que hay con los Estados Unidos. Y ahora es el Senado, Joaquín, don Pepe, Roy, amigos, que siempre ha actuado en otras ocasiones, y qué bueno que lo hace, como lo expresó ahorita Ricardo Monreal, como un activo precisamente en la política diplomática, y además facultados como están constitucionalmente, hacer no solamente un contraste, sino presentar una posición categórica y una posición inteligente diplomática por parte del Senado. Permíteme, don Pepe, ya ve, creo que andas encarrilado, déjame poner un corte y regreso con don Pepe Fonseca. La mesa y Roy Campos y René Casado. A ver, don Pepe, ¿por qué estabas ya como carrito de fricción? No, estoy haciendo unos revolucionado el motor. Los argumentos que le escuchaba también a Ricardo Monreal. Pero eso no, a pesar de yo sabía que Roy iba a estar en contra de mi argumento, porque pues al fin, un corazón sangrante como Roy es imposible que me diera otro argumento más que las razones humanitarias. Pero yo no estoy en contra de que tratemos humanitariamente a los migrantes. El problema es que las caravanas, para empezar, no juegues con los tiempos. La caravana de la que estás hablando fueron al final de Peña. Al final, en el tiempo de transición, cuando ya el gobierno de Peña estaba totalmente replegado. Ya no les importaba meter la mano. Pero era su responsabilidad. No, eso no importa. Eso no es. No, en política eso no importa. Lo que importa son los hechos. Y el hecho es que ya no metió la mano. Entonces, se le vino encima el problema, y al hacerlo, lo que estás propiciando
y es darle a Trump el arma maravillosa que estaba esperando para lanzar desde ahorita, como ya lanzó, su campaña para la reelección. Que el punto de toque fue el caso Müller. Él fue Claro. el que le dio el banderazo. En a la el momento campaña. en que Müller dijo, no, pues no, ni lo beneficia ni lo perjudica, sino todo lo contrario, en ese Bueno, nada más momento... en esa lógica, entonces, para no darle el arma de la reelección, ¿no seamos humanitarios? No, lo que sí es que te pregunto, ¿tiene México la capacidad de recibir a todos los centroamericanos que quieren venirse para acá? Entonces tenemos que tener alguna política migratoria humanitaria, pero también que le dé cierto control a nuestra frontera. Pepe, hay que entender, estos no quieren quedarse en México. O sea, los que vienen de paso. Pero a ver, un momento. Sí, a ver, ese es el punto. México es su plan B. Sí, claro. No pueden allá. No nomás es su plan B. Las fronteras están llenos de ellos. Sí, se quedan aquí porque prefieren estar aquí que en El Salvador, que en Honduras. Claro, mira, Roy, el punto de don Pepe es muy salvable, por decirlo de alguna manera, porque no de ahorita, sino tiempo atrás se dijo, cuando inició el gobierno y antes, justo a lo que hizo referencia, que ahí había una oferta a ese plan B que dice Joaquín, y que había que ser muy cuidadoso en ello. Evidentemente estamos ante una crisis y ante un problema absolutamente humanitario, donde justo la política exterior y en caso concreto la política de migración del Estado mexicano debe ser de absoluto cuidado con ello, porque claro, estás en la cooperación, pero también estás en la responsabilidad compartida. Y justo, sí, no vienen para quedarse en México, van para los Estados Unidos. Plan B, sí quedarse en México. Y hubo esa oferta y se quedan. Entonces, además, nadie está llamado a lo imposible bajo ese principio de los abogados, y menos un país como nosotros, sí, que es de tránsito. Pero sí también los americanos, y en este caso Trump puede esgrimir de que nosotros nos pusimos en una posición como tercer país de opción. Y eso está en la mesa de discusión. Perdón, no nos engañemos. En los hechos ya somos un tercer país para recibir a los deportados. Aquí se están quedando. Entonces, bueno, ese es el punto. Pero tampoco nos engañemos. Con el Senado me parece espléndido que haya hecho el Senado. El punto es qué efecto tiene allá. Bueno, pues no sabemos. Sabemos qué efecto va a tener en la campaña de Donald Trump. Que ese es el que va a decidir. Es lo que va a decidir. A ver, pero vamos a ver. Yo prefiero que el Senado fije esta posición de dignidad y que siga pasando lo que está pasando, a que se quede callado y siga pasando lo que está pasando. ¿Sí? Como lo que mencionábamos, Joaquín, la posición también categórica por parte del canciller, que es la posición del presidente, sí, de mínimo, bueno, pero mínimo salir y hacer una declaración. El canciller no puede usar el mismo lenguaje que puede usar el Senado. Por supuesto que no. Todo eso entiendo el problema, nada más, entiendo. Ojalá fueran menos, ojalá hubiera buenos gobiernos. López Obrador planteó que una barrera, un muro, sería un muro económico en el sur del país, porque iba a generar suficientes empleos. No se han generado ni siquiera para mexicanos, mucho menos en exceso como para que sobraran. Es decir, el problema es fuerte y se hace más fuerte ante una amenaza de cierre de frontera y ante una amenaza de no firma del tratado. O sea, esas dos cosas hacen mucho más. Son los dos temas centrales de la relación, migración y comercio. Exactamente. Y en un contexto de campaña. Exacto. El tratado está muerto, por Dios. Está bien. Eso viene de la complicación. Sobre el muro, creo que no lo va a cerrar. Creo que son la frontera, creo que no lo va a cerrar, y si cierra Garita, cierra algo así como ya hizo en Baja California, así como parcialidades. Sobre el tratado, creo que van a querer volver a negociar algunos puntos y sacar otras ventajas, porque así son en términos de negociación. Pero sí se va a firmar algo, porque a los dos nos conviene, tanto la frontera abierta como el tratado. Estados Unidos también le conviene, o sea, no juegan a que no le convenga. A ver, Joaquín, yo no quiero que confundas. Yo no estoy diciendo que no se va a firmar, no se va a aprobar antes de las elecciones de 2020 en Estados Unidos.
para empezar. Bueno, sí, Bueno, sí. Porque y te voy, Bueno, pero mientras tanto... pero hay un Pepe, razonamiento allí muy claro. Pues sí, que pero... nos estamos creyendo el discurso de los demócratas. La Sí. Pelosi no le va a dar, y ese es el argumento capital, Bueno. no le va a dar a Trump el gran triunfo que significaría Bueno, el que se aprobara Pero te digo esto, Pepe, TCM. pues eso no es grave, porque mientras no se apruebe el nuevo, sigue Hay vigente otro, el sigue vigente actual. el otro. O Sí, sea que, claro. si me dijeras tú, no, es que cancelan el actual y Trump retira el proyecto que ya Sí, está esto ya ahí está. en el Congreso, ese es otro Es que escenario. no sabemos ya en campaña qué va a hacer. No, hombre, no va a comer fuego porque va a querer los votos de los suyos, ya los tiene, va a querer Va los por de... más, va por más. Claro. Ni tampoco los demócratas, Joaquín. Escribías ahí en uno de tus retales, de tus retails, de cómo el Partido Demócrata, en mi interpretación de lo que le di a eso, pues está escalando un problema no solamente de migración, sino un problema de comercio, en este caso, la cuestión de la aprobación o no aprobación del Tratado de Libre Comercio. Pero los costes también los llevaría el Partido Demócrata. Nada más que en este momento están ya de lleno, como decimos, en la campaña Sí, presidencial. nada más que los usando ese demócratas tipo no de tienen banderas. ningún personaje. No. Y Además, ni lo van a Además, construir, ¿eh? Además de eso. Tener 20 es no tener ni uno. Sí, por eso. No tiene un chorro, no tiene nadie. Sí. Por eso. Sí, Y sí. Trump va a ganar la Trump va a reelección ganar la reelección. con la mano caminando, sí. Fíjate que ahorita que dices ganar las elecciones, qué elección tan aburrida cuando lo digas así, Sí. como si estuviéramos hablando en Puebla, Baja California. Qué elecciones tan aburridas, ¿no? Pues sí, son... En O sea, fin, vamos con las conclusiones. Oye, querido por Roy. cierto, hablando de Trump, dijo retails, ¿no? O sea, Sí, a tu pues, columna, sí, o sea, sí, ¿no? sí. Retales, o sea, oye, retales, ¿no? Quiero hablarles, justo esta semana iniciaron las campañas en Puebla y Baja California. Fíjate cómo son, que si hoy te pregunto cuáles son los candidatos del PRI en cada lugar, ¿me No lo sé. puedes decir? ¿No? Fíjate, a lo que hemos llegado. No. Oye, ni del PAN. Bueno, el PAN, Enrique Cárdenas de un lado, ¿no? Bueno, y Jaime sí. Bonilla, no, Jaime Bonilla no está por el PAN. ¿Ves, mi Roy? Eso ¿Ves es lo que Oscar te digo? Vega, sí. ¿Ves? No lo sabemos No. y nos vale. Pues claro. Claro. Pero a ver, son elecciones de gobernador, no tenemos por qué saber aquí, nos Por tiene que nosotros interesar. no, yo pero creo que allí sí. sí lo saben. Yo creo que sí tendríamos que saberla. Sí, pero en California saben los nombres de los candidatos y en Puebla Sí, también. y no de todos, por cierto. Bueno, quizás no de todos. Exactamente, ¿no? Pero sí, hay que ver que esto ha cambiado. Ahorita el apabulla Morena, o sea, así están las cosas. Muy bien. Gracias, querido Roy. René, rápidamente, por Joaquín, favor. no tuvimos tiempo, como en otras ocasiones, ya lo has escrito tú en varias ocasiones, sobre la revocación del mandato. Bueno, Ahí ya. hay toda una polémica, es una cuestión muy controversial. Ojalá y se pueda el no a esa revocación, porque en las condiciones actuales de cómo estamos en el país, eso pudiera provocar lo que se llama incentivos perversos y desenlaces no deseables para la gobernabilidad y para la estabilidad del régimen político y del sistema político mexicano. Gracias. René. Solamente Gracias. un adelanto. Don Pepe. Me preocupa lo de la gente. Porque dicen que se va a resolver con un consenso. No es verdad. Lo que no es verdad. Es imposible. Y tengo una frase para el consenso y una frase para cerrar. La frase para el consenso es de un político israelí, quien dice: un consenso significa que todos acuerdan decir colectivamente lo que personalmente ninguno cree. Pues sí, claro. Claro, ese es el consenso. Por consenso. Y en cuanto a cómo estamos, en lo de Trump, en lo de seguridad, en lo de la gente y todo, pues yo creo que la frase más definitoria es la del filósofo de Güemes, que dice: andamos como andamos porque somos como somos. ¿Y se acabó? Y se Gracias, acabó. don Gracias, Pepe, don Joaquín. Pepe Fonseca, René, Gracias, Roy Joaquín. Campos.